cuando estábamos filmando, ella me dio una bolsa de todos sus cassettes y DATs que su hermana había guardado durante este tiempo, por ejemplo, cuando ella no tenía en dónde vivir. Y digitalicé todo y eh, le ayudé a registrar todo en su nombre porque pues, no había registrado nada. Eh, también cuando empezó a salir como todas las historias y todo el material más íntimo, ¿no? Más todas las historias que ella nunca le había contado a nadie. De hecho, cuando su familia vio el documental, todos dijeron, oye, nos estamos enterando de la mayoría de estas cosas por primera vez. En marzo, en una función de la película aquí en Nueva York, después de la función, se me acercó una mujer llorando con un joven y me dijo, soy la esposa de Jonathan Demme, o la viuda de Jonathan Demme. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo. En esta ocasión me acompaña la directora del documental Goodbye Horses, las muchas vidas de Q Lazarus, del cual ya se les habló aquí en Cinéfilos en Apuros y que se les conmina a echarle ojo, y es Eva Arilgis Fuentes. Eva, bienvenida seas. Muchas gracias, ¿cómo están? No, gracias a ti por aceptar esta charla, esta entrevista. Quiero comenzar ahora sí que por el principio, y el principio que estableces precisamente en el documental y de lo cual yo hablo también en mi crítica, que es el azar, ¿no? Cómo el azar puede jugar precisamente para que nazca una película que no solamente nos va a mostrar un personaje, sino que nos va a descubrir y a redescubrir a un artista, ¿no? Que en su momento no fue valorada ni comprendida como merecía y como se debía hacer, pero que ahora sí que como se dice por ahí, nunca es tarde, aunque sí es tarde, ¿no? Pero ¿cómo juega el azar? ¿Cómo lo lees tú ahora que el documental ya llegó también a cines en retrospectiva con lo que fue ese encuentro con aquella conductora de taxi que te lleva a descubrir a Q Lazarus? Pues sí, efectivamente fue el azar o el destino, quizá, que nos eh, acercó a mí y a Q, a Diane Lucky, Q Lazarus. Eh, el 1 de agosto de 2019, cuando me subí a un coche, era como tipo Uber, no era Uber, pero ese estilo, donde ella iba conduciendo. Y nos pusimos a platicar, las reconocí, empecé a sospechar que era ella y le pregunté acerca de Q Lazarus y al final cuando llegamos a Manhattan y me iba a bajar del coche, ella me dijo, mucho gusto, Eva, soy Q. Y ahí empezó nuestra amistad y la película y también la decisión de parte de Q, que llevaba 25 años desaparecida. Su decisión es cuando tomó ella la decisión de regresar a desenterrar Q Lazarus, ¿no? El pasado, su música, finalmente contar la historia, qué le había pasado, todo eso. Ella tomó, ella lo tomó como el destino, ¿no? Como una señal que era hora de regresar a su pasado y a esta historia y a esta música, ¿no? Tan, bueno, una historia tan dramática y fascinante y la música tan maravillosa, ¿no? La mayoría pues, que el mundo no conocía. Em, y bueno, como sabes, también fue en el 1987, o sea, 32 años antes, fue la misma forma que ella conoció a Jonathan Demme, que el cineasta se subió a su taxi, ella iba manejando y así se conocieron. Entonces, pues Q ya tenía esa historia, ¿no? Ella sabía que cuando conocía a alguien en su taxi, que tomaban un interés en su música, que solía ser una cosa buena, ¿no? En su vida. Bien, ahora, ¿y por qué pregunto o por qué inicio preguntando esto del Ujú, azar? Porque sin duda es un factor sorpresa, pues inesperado, ¿no? O sea, no es algo que ujú. esté escrito que digas esto va a suceder, simplemente ocurre, acontece, y cuando te topas con una figura así, la sorpresa es tal que las emociones a veces no se pueden controlar. Y ya Ujú. cuando se aterriza al momento de hacer una película, probablemente te gane este lado del fan
¿no? O que no sepas cómo ujú, abordar al personaje en cuestión, ujú, pero ya viendo el documental se olfatean muchas cosas, ¿no? Entre ellos es una cineasta, que es tu caso, ¿no? Que dice, pues tengo que contarlo esto desde una visión cinematográfica. No ujú, sé cómo trabajaste el, voy a calmar la emoción, porque te digo que puede traicionar. Y más adelante también el documental vamos a ver que juega una empatía no solamente femenina, sino maternal. Hay un ujú, lenguaje muy particular donde parece que se conectan dos mujeres ujú, que quieren explorar este punto y le da otra dimensión o redondea ujú, bastante bien ya lo que es el plano emocional de Q Lazarus. ujú, ¿Cómo fue este proceso? Para que la audiencia también lo sepa, que a lo mejor no es ujú, sencillo, del impacto de la sorpresa a aterrizarte y a aterrizar a tu personaje en un vínculo muy humano, ¿no? ujú, Sin este sensacionalismo del artista por el artista de, oh, miren, sino que estamos viendo también a dos ujú, humanas, una frente a cámara, que es Q Lazarus, y la otra que está detrás de la cámara, que eres tú, ¿no? ujú, Sin esa conexión no surge y no se da el documental ni genera el impacto que genera. ujú. Pues sí, obviamente cuando empezamos este proceso, pues no, yo no sabía que su historia iba a ser em, tan dramática, ¿no? Tan desgarradora em, y yo no sabía, o sea, yo igual que todo el mundo, que me encantaba esta canción de Goodbye Horses y me había preguntado, pues, qué pasó con esta cantante. A mí también me sorprendió, ¿no? Cuando ella me empezó a contar. Obviamente no me empezó a contar todo el primer día. Empezamos, o sea, empezamos a filmar y al principio pues hablamos realmente del 85 al 95, ¿no? Que fueron los 10 años donde ella estuvo haciendo música en Nueva York y Londres. Después de estar filmando varios meses, llegamos a un punto donde, bueno, pasaron varias cosas. Ella y yo nos habíamos vuelto buenas amigas. Sí teníamos esta conexión, como dices, de madres em, y de mujeres, claro, de mujeres creativas, artísticas. Em, pero también pues empezó la pandemia, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a filmar, pues tenía camarógrafo, tenía sonidista. Cuando empezó la pandemia, seguimos filmando, pero éramos nada más ella y yo. Entonces yo estaba dirigiendo, produciendo, filmando, grabando sonido, editando, haciendo todo, que fue demasiado, pero pues no había de otra. Em, pero em, también fue también cuando empezó a salir como todas las historias y todo el material más íntimo, ¿no? Todas las historias que ella nunca le había contado a nadie. De hecho, cuando su familia vio el documental, todos dijeron, oye, nos estamos enterando de la mayoría de estas cosas por primera vez. Obviamente Bob, su esposo, era el que sabía más. Pero, por ejemplo, él desconocía toda la parte de Inglaterra. No había nadie que conocía toda su historia, ¿no? Em, entonces fue un proceso muy hermoso y muy intenso, ¿no? Porque nos estábamos haciendo amigas, estábamos haciendo la película, pero ella también también era casi como una sesión de terapia, ¿no? Así de, ella estaba contando estas cosas que jamás le había contado, que jamás había contado, ¿no? Que no le había dicho a nadie. Entonces, y creo que eso se siente, ¿no? Cuando vemos la película y la oímos contar esas historias, la emoción con la que las cuenta. em, Porque lo está reviviendo por primera vez realmente, ¿no? Y también cuando estábamos filmando, ella me dio una bolsa de todos sus cassettes y DATs que su hermana había guardado durante este tiempo, por ejemplo, cuando ella no tenía en dónde vivir. Y digitalicé todo y em, la ayudé a registrar todo en su nombre porque pues, no había registrado nada. Y Y un día nos sentamos y nos pusimos a oír toda la música y ella no la había escuchado en 25 años. Y fue como, igual creo que fue mi momento favorito de toda la filmación.
era observarla a ella, oyendo su música y ver cómo ella se daba cuenta de su gran talento, ¿no? Porque había sido un proceso, todo el proceso, toda su relación con la industria musical y todo el rechazo había sido un proceso tan doloroso para ella que lo había suprimido, ¿no? Ya no, o sea, dijo, voy a dejar de hacer música, voy a dejar mi sueño, ¿no? Y este fue el momento donde dijo, oye, o sea, sí tengo mucho talento, ¿no? Ella se dio cuenta que tenía mucho talento. Se dio cuenta, regresando después de 25 años de estar un poco underground, em, vio el internet y dijo, oye, tengo muchos fans, o sea, fans que no tenía a mediados de los 90 cuando me desaparecí, ¿no? Por el internet, su música, Goodbye Horses, todo esto, y pues las otras canciones que estaban disponibles, que no eran muchas, pues habían agarrado como, pues ya casi un estatus de culto, ¿no? Goodbye Horses en particular. Había como 40, 50 grupos que hicieron covers. Había mucha gente preguntando en el internet qué pasó con Q, Lazarus. Entonces ella vio esto y dijo, oye, pues igual si regreso a mi sueño ahora, si regreso a mi música, a lo mejor va a ser distinto. Ahora, a lo mejor el momento este es el momento, ¿no? Que me tocaba. Este es el momento donde finalmente voy a tener el aprecio y la atención y que siempre me merecía, ¿no? Y bueno, y sí lo está teniendo. Nada más que trágicamente, pues ella no está aquí, ¿no? Em, para gozarlo, para verlo, pero yo espero, yo pienso que sí lo puede sentir, ¿no? Todo el amor que hay por ella ahora. Porque pues la gente ve la película y se enamoran de ella, ¿no? Porque es una mujer, pues, tan carismática, tan talentuosa, muy buen sentido de humor, muy humilde, generosa. O sea, es muy raro ver un documental, pienso, de una cantante donde cuentan el tipo de cosas que nos cuenta Q, ¿no? Ujú. Así siempre están protegiendo su imagen, ¿no? Las figuras públicas, ¿no? Están como, no te van a contar de errores que cometieron, de cosas que le pasaron, donde ellos se ven mal, ¿no? Y Q, pues al contrario, ¿no? Nos cuenta todo. Y al final del día, pues es nada más pues, una mujer, un ser humano, ¿no? Em, no está como en su plataforma así de, bueno, yo estoy aquí y ustedes están allá, ¿no? Ella está ahí con todo el mundo, ¿no? Em, entonces sí, fue un proceso. Para mí este proyecto fue el más difícil que he hecho, pero también el más hermoso, ¿no? El más importante, ¿no? A nivel personal para mí. A ver, Eva, tenía pensado una pregunta, pero antes Sí, de pasar a ella, a ver, ¿te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo? Lo voy a aterrizar de esta manera. ok. Has vuelto a ver el documental tú? Es más, ¿lo has visto ahorita con público? ¿Has Ujú. entrado a alguna sala y ves la reacción del Lo he público? visto como 50 veces. Te pregunto esto por algo, Sí. porque el documental no solamente es visual, es también Ujú. sonoro, es auditivo Sí. y Ujú. es todo un testamento, ¿no? Un Ujú. testamento musical, es todo un documento musical con Ujú. base en la música, ¿no? Es algo que también Ujú. comenté en la crítica que, a Sí. ver, a diferencia de otras tantas películas que decimos, es que me encantó el soundtrack, aquí estamos viendo algo completamente, es que estamos escuchando y viendo algo completamente distinto. Sí. Y tú me estás comentando que digitalizaste todo. O Ujú. sea, esto va más allá incluso de una dirección, Eva, ¿no? Ujú. O sea, Ujú. porque no nos rescataste nada más a una persona, sino al artista, o sea, al artista Ujú. que en ese momento, en su época, la industria Ujú. despreció. Ujú. Es una, voy a decirlo así también, es una labor Ujú. muy loable de tu parte, Ujú. ¿no? Y también entonces me estás asomando a una melómana Ujú. capaz de traernos a esa artista y aventarse ese paquete, créeme que no es nada fácil. ¿Cómo ves tú a la distancia o cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú en lo personal
ahora que ese trabajo ya está ahí, pero no es nada más un ujú, documental que se está viendo en pantalla, sino ujú. que ya es un registro Sí. musical de una época que se pudo haber extraviado y que afortunadamente se rescató y existe. Ujú. Pues ya salió en febrero, en Sacred Bones salió la banda sonora. Entonces, todas las 22 canciones que oímos en el documental, todas salen en el disco. Entonces, Q finalmente realizó su sueño, ¿no? De sacar un disco. Em, para mí, o sea, cuando Q y yo empezamos a hacer la película, el plan era que, bueno, ella decidió que era momento de regresar al mundo, a su música, a hacer Q Lazarus. Pero ella dijo, antes de hacer eso, tengo que contar la historia de por qué me desaparecí, tengo que contar todo lo que me pasó. Quiero que la gente lo oiga en el documental, así en mis propias palabras, y ya, y después de eso, pues ya voy a regresar al mundo, ¿no? Y empezar a hacer conciertos, a hacer más música. Ella tenía muchos planes. Cuando ella se murió, fue muy inesperado, muy repentino. En ese momento, la película se volvió una responsabilidad aún más grande para mí, ¿no? Al principio era, bueno, voy a ayudar a esta artista, mujer maravillosa, cantante, eh, yo me sentía como, pues muy afortunada, ¿no? De haberla conocido, que ella pues, tuvo la confianza conmigo de hacer este proyecto. Pero cuando ella se murió, la responsabilidad se volvió muy grande, ¿no? Porque su legado ahora depende mucho de esta película y del disco y todo, ¿no? Porque ya no va a ser música nueva, ya no va a ser más entrevistas, nadie más la va a filmar. Ujú. Entonces, es casi como una especie que se descubre justo antes de que se vuelve extinta, ¿no? O sea, es como una cosa que era como, nada más había como un momento en la historia y en el universo de captar la historia de Q, ¿no? Antes de que se fue a volverse estrella, ¿no? No, no estrella en este mundo, en el escenario, pero estrella en el cielo, ¿no? Este, entonces, bueno, yo estuve 5 años haciendo este documental y también sin pagarme nada a mí misma porque no conseguía los fondos. Tuve que hacer como un Kickstarter para conseguir los fondos para acabar la película. Pero para mí era muy importante que quedara bien, o sea, que la película reflejara todo lo que yo vi, ¿no? De Q, todas sus muchas vidas, ¿no? Todo lo que le pasó, em, su música, sus amistades, sus colaboraciones, sus historias amorosas, su tiempo de mamá, su infancia, todas estas partes de su vida, pero también em, su espíritu, ¿no? Tan increíble que tenía, su sentido de humor, su forma de contar las historias, aún su físico, ¿no? Creo que sale con 5 pelucas distintas en la película, ¿no? Era muy interesante como observarla, ¿no? Tenía muy buen estilo. Entonces, para mí era realmente tratar de asegurarme que todas esas cosas acabaran en la película, ¿no? Poder compartirlas con los demás, em, porque pues ella ya no iba a poder compartirlas, ¿no? No, Entonces, y pues, se ve, se siente, o sea, lo logras a final de cuentas transmitir, ¿no? sí, Y en este sentido, al asumir esta responsabilidad, ujú, voy encaminándome a dos últimas preguntas, sí, claro, pues el cine inmortaliza, ¿no? A quienes aparecen en pantalla, ¿no? A quienes ujú, aparecen a cuadro. Eso lo tenemos muy cimentado, por ejemplo, con la ficción. Y me viene a la ujú, cabeza que el año pasado se estrenó Coraje ujú, de Rubén Rojo Aura, que ujú, protagoniza a su mamá, la actriz Marta Aura, y ujú, curiosamente la señora Marta Aura hace la película y después fallece, ¿no? ujú, Entonces él alcanza a inmortalizar a su madre en esta ficción. ujú, Y no solamente inmortaliza a su madre, sino inmortaliza al artista, ¿no? En este caso, la ujú, actriz que fue. ujú, ujú, Y digo, ok, pasan los meses y estamos viendo un documental que logra
inmortalizar no solamente al artista, tanto a nivel visual y Ujú, sonoro o auditivo o musical, sino también a la mujer. Pero ujú, no solamente a la mujer que estamos viendo nosotros como espectadores, y ahí es donde también el montaje, creo que ujú, tomas una decisión muy acertada y es donde hay una comprensión de este vínculo materno que tienen entre ustedes, porque, como decía yo en la crítica, a lo mejor nosotros estamos fungiendo como unos intrusos en unos momentos ujú, específicos, ya hacia el ujú, final, donde Q tiene interacciones con su hijo. Y ujú, vamos a ver una escena donde Q ujú, le habla a la cámara, pero no nos está hablando a nosotros, ujú. está hablando a otra Sí. persona. Ujú, Entonces es esa inmortalización que ujú, funciona como obsequio y como registro para otro de los personajes de este ujú, documental. O sea, ujú, es una historia dentro de la historia que se queda ahí y que ujú, tú decides compartirlo con nosotros a través de Q. Pero ujú. a final de cuentas le estás dando la inmortalización de ese ser amado a otro ser amado que están allá Sí. dentro de esa historia, ¿no? O sea, el documental también juega con esta parte que lo vuelve, les digo, pareciera como un plano ficticio, pero no Ujú, es una ficción, ¿no? Estamos viendo sí. un documental. ¿Cómo fue para ti también el momento de montar y de decir, Ujú, esto tiene que ir? Y a lo mejor, si lo viste con esa percepción de que ujú, estoy inmortalizando a alguien ujú, para que otra persona sea feliz cuantas veces sea necesario al revisar el ujú, material. sí. Bueno, cuando su hijo James vio esa escena en Morelia, en el estreno de la película, pues, como te imaginas, o sea, todos lloramos mucho. No, no, Em, lógico. es, Era como la despedida de Q, ¿no? Em, Le dice, si pasa algo ahorita, nada más quiero que sepas que siempre te voy a amar, siempre voy a estar contigo, ¿no? Em, no pasó nada ese día, esa cirugía no, le fue bien y se recuperó. Em, pero fue en otra cirugía después, ¿no? Que sí le pasó algo. Entonces, pues eso quedó como la despedida, ¿no? De Q a James, porque de hecho no se volvieron a ver después de ese momento. Entonces, sí, em, pero también es como la despedida de Q a todo el público, ¿no? Em, Porque está viendo la cámara y se está despidiendo, ¿no? Por si le pasa algo, ¿no? Entonces, sí, como dices, o sea, es como la despedida para su hijo, pero también como que es una despedida un poco para todos, ¿no? Donde ella nos dice, siempre voy a estar en el corazón, ¿no? De ustedes. Y bueno, Q era también una mujer muy espiritual, entonces, cuando nos conocimos, le di mi teléfono y ella me habló a la mañana siguiente y me dijo, que había soñado conmigo y que si había aprendido algo de su madre difunta era no ignorar las señales que te manda Dios, ¿no? Entonces ella sí creía mucho en el destino, creía mucho como em, sí creía en la vida después de la muerte. También me dijo una vez, vimos como unos cardenales, los pájaros rojos, y me dijo, así es mi hermana, ¿no? Que se me aparece. Cada vez que veo uno de esos pájaros, sé que es mi hermana, mi hermana que murió de cáncer, que me está saludando, ¿no? Entonces ella sí, sí creía bueno, en otra vida, ¿no? Después de esta, y bueno, me gusta pensar que sí, efectivamente, está viendo ella todo lo que está pasando, ¿no? Que ya está ahí su música, su historia, todo esto está en el mundo y que la gente, pues, em, la gente sí la está apreciando y la está viendo. No solo la están escuchando, la están viendo, ¿no? Este, em, para mí, pues
se habla mucho en la película de lo que le pasó en el pasado, ¿no? Y también se habla de lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? Pero al final nos quedamos con el presente. De quién y qué fue Q en el momento que yo la estaba filmando, ¿no? Que en mi opinión ya fue lo suficiente, ya fue una estrella, ya fue, ¿no? No tenía que ser más que convertirse en otra cosa. Lo que ella era cuando yo la estaba filmando ya era, para mí ya era como una estrella, ¿no? Pero Y por último, Eva, el año pasado también, a finales, llegó aquí a cines aquel mítico concierto de Stop Making Sense, ¿no? sí, ujú, De Talking Heads, que sí, dirigió precisamente Jonathan Demme. sí, Un hombre que de alguna u otra manera se asoma precisamente en este documental donde dos mujeres se ujú, ponen de acuerdo para ponerlo sobre la mesa, o bueno, ni se ponen de acuerdo, simplemente lo asoman y le dan su lugar. Y sí, aquí es donde también se asoma tu lado como cineasta y cinéfila, porque le das un valor muy especial a ese apartado, a esa figura que mm, fue Jonathan ujú, Demme, reivindicándolo como un director que no solamente tenía ojos, sino que también tenía oído, pero su capacidad o su condición humana sí, también trascendía fuera de la pantalla. Entonces nos estás llevando, te digo, por un lado a reivindicar a ese director sí, con oído para escuchar música, pero también nos estás descubriendo a ese ser humano a través de ujú, Q Lazarus y también tú con la permisión de decir, pues que se cuente esto, porque a lo mejor te pudo haber ganado el ego de director y dices, ¿por qué va a hablar de otros si el documental es mío, no? Porque los egos siempre pesan, pero ujú, no, aquí nos están asomando una figura importante como Jonathan Demme, o sea, estamos viendo otro personaje ahí ujú. que no se ve a cuadro, pero juega un rol importante en la historia. Desafortunadamente, él murió en el 2017, ¿no? Si no, pues obviamente lo hubiera entrevistado y hubiera estado, su papel en la película hubiera sido hasta más grande, ¿no? Muchos de los colaboradores de Q ya habían muerto cuando hice el documental. También Bill Garvey, que escribió la letra de Goodbye Horses, ¿no? Que hicieron la canción juntos. Jonathan Demme, su guitarrista de Londres, Mark Barrett. De sus cuatro colaboradores principales, el único que seguía vivo era Danny Z, ¿no? Que fue su mejor amigo aquí en Nueva York y también que hicieron como esa música más estilo house juntos. Em, en marzo, en una función de la película aquí en Nueva York, después de la función, se me acercó una mujer llorando con un joven y me dijo, soy la esposa de Jonathan Demme, o la viuda de Jonathan Ujú. Demme, y este es nuestro hijo. Y, y ella estaba llorando y dijo, a Jonathan le hubiera encantado esta película. Y le dije, pues, o sea, Jonathan fue el único que apoyó a Q, que realmente la trató de ayudar, ¿no? Y dije, espero que eso se vea en la película, ¿no? Porque es lo que Q me dijo una y otra vez, ¿no? Que en ese entonces, en los ochentas, noventas, fue el único, ¿no? Que realmente le hizo caso a Q. Y y bueno, ya fui a cenar con ella y con el hijo y nos estamos haciendo amigas y bueno, hicimos un brindis, ¿no? Dijimos, bueno, para Q y Jonathan, que ojalá estén también haciendo un brindis en otra dimensión, ¿no? Ya Seguro, juntos otra. Sí, sí, seguro. Eva, pues muchas gracias por venir a esta entrevista, a esta conversación en Cinéfilos en claro que Apuros. sí. ¿Algo más que tú quieras agregar con relación precisamente a este trabajo que si uno lo escucha ahorita, amigos y Ujú, amigas, se darán cuenta que es un documental que también va uniendo, ¿no? Va ujú, generando vínculos de distintas maneras entre los personajes, entre las ujú. historias, entre la relación pantalla-espectador, la misma directora con el espectador, aunque no te veamos a cuadro. ¿Algo más que tú quieras agregar, Eva? Pues nada más que siento que es muy importante estar abierta a lo que te trae el universo, ¿no? Em, por ejemplo, cuando me subí al coche de Q
y nos pusimos a platicar, ¿no? Estar como ver las señales, ver las cosas que te trae el universo. Estar atento, ¿no? Cuando uno te despiertas, piensas que va a ser un día X, pero nunca sabes, ¿no? Puede haber algo ahí que se puede convertir que te puede cambiar la vida. Y también, bueno, que la banda sonora está disponible, ¿no? Por Sacred Bones, en vinil, en CD o em, en, en forma digital. Se puede comprar todas las canciones que salen en la película o nada más las que más te gustan, pero sí, es la mejor forma de apoyar a Q y su familia es comprar la música, ¿no? Sí. Perfecto. Eva, pues muchas gracias por A ti. venir. Y Muchas amigas y gracias. amigos de Cinéfilos en Apuros, ya escucharon, vayan a ver Goodbye Horses, las muchas vidas de Q Lazarus en Cine Cineteca Nacional. Presten mucha atención a la música, bueno, presten atención a todo lo que nos está contando esta historia, pero a la música porque créanme que el descubrimiento o redescubrimiento de esta artista vale mucho más que la pena. Y ya saben, aquí la charla cinéfila la hacemos todos.